tardes, soy Ana del Grupo 110 y en este documental hablaré sobre el inicio de la independencia desde 1810 hasta el Plan de Tuxtepec de 1876. El movimiento por la independencia de México inició la madrugada ante el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810. Fue catalizado tanto por las ideas de la Revolución Francesa como por el creciente disgusto contra la corona española, por los impuestos que imponían y como la situación de los nativos de las colonias americanas. Fue el primer punto de unión entre los criollos cultivados, los indios que vivían en situaciones de esclavitud y los mestizos que empezaban a convertirse en mayoría. El pequeño grupo, solo 15 hombres según las cartas del propio Miguel Hidalgo, que inició la revuelta sin instrucción militar y poquísimas armas. Se convirtió 4 meses después en un ejército de 100,000 hombres con 95 cañones. Esta conversión en una época en la que no existían redes sociales ni medios masivos de comunicación habla de la desesperación de un pueblo completo. Mucho más allá que una protesta contra el gobierno, ese mismo año, por circunstancias similares, se iniciarán movimientos independentistas, en lo que después fueron Colombia y Chile. La rebelión iniciada en 1810 pretendía terminar con el dominio español que había gobernado el país casi 300 años, convirtiendo el virreinato en un territorio que hasta el siglo XVI estaba dividido en territorios con una docena de diferentes culturas y una multitud de etnias. Al iniciar el movimiento, el ejército independentista, los rebeldes, para el virrey era tan improvisado que ni siquiera tenía una bandera. Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe de la iglesia de Dolores, pero 5 meses después, a principios de febrero de 1811, el virrey Francisco Javier Venegas ofreció a los generales Miguel Hidalgo e Ignacio Allende un indulto si deponían las armas. A esta propuesta Hidalgo contestó: "El indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria, y menos para los que son superiores en fuerza". La primera etapa de la lucha independentista terminó cuando Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1911 y fusilado tras ser excomulgado en julio del mismo año. Fueron ejecutados también los principales jefes del movimiento Allende, Aldama y Jiménez. Sus cuerpos fueron decapitados y las cabezas exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, método común en las colonias para servir de escarnio, pena pública. Los cuerpos no recibían el rito católico de la extremaunción, y para disuadir a otros de tomar ese camino, pero en el momento de la disolución del primer ejército insurgente, ya había surgido otro comando por José María Morelos y Pavón, alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después, el 27 de septiembre de 1921, con la entrada del ejército trigarante, insurgentes y realistas unidos a la Ciudad de México. Imperio de Iturbide. ¿Quién era Agustín de Iturbide? Nació en Valladolid en 1783, hijo de un hacendado español. En las filas realistas tuvo importantes victorias sobre los insurgentes, llegado al grado de coronel. Como comandante del Bajío aplicó los planes implacables de Calleja con los insurgentes y se enriqueció. Esto le ganó enemigos que lograron que se le suspendiera el mandato entre 1816 y 1820. Esto le permitió familiarizarse con grupos influyentes de la capital y madurar una idea para obtener la independencia si se unían americanos, realistas e insurgentes. ¿Qué son los tratados de Córdoba y por qué Agustín Iturbide los firmó? Los tratados de Córdoba son el reflejo del gran esfuerzo político por alcanzar un ajuste entre diferentes intereses, con la responsabilidad por validar ideas plasmadas en el movimiento de independencia personificado por Agustín de Iturbide. Como comandante del ejército trigarante, frente a las muy limitadas posibilidades del teniente general Juan O'Donoghue, recién llegado de la península ibérica, representando el virreinato de la Nueva España. En los tratados de Córdoba se reconocieron los tratados que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instauró una nación soberana e independiente, como el Imperio Mexicano, con la condición monárquica constitucional moderada, donde se podía sustituir a las cortes en la misma capital.
Los tratados, por lo tanto, no fueron solamente el reconocimiento de la unión de las fuerzas insurgentes y realistas o el conflicto de intereses entre la colonia y la corona española, sino un cuerpo jurídico estructurado que siguió siendo utilizado hasta la formación del primer Congreso Constituyente mexicano. El imperio de Agustín de Iturbide, también llamado Primer Imperio Mexicano, existió únicamente 9 meses desde el 21 de julio de 1822 al 19 de marzo de 1823. A pesar de su corta duración, este gobierno es de suma importancia en la historia de México, ya que fue el primer gobierno independiente de este país. Agustín de Iturbide fue un destacado político y militar que participó en la Guerra de Independencia y fue proclamado emperador de México con el nombre de Agustín Iturbide. El 18 de mayo de 1822, durante su mandato como emperador, Iturbide se enfrentó a diversos grupos opositores que dificultaban su gobierno, siendo el Congreso Constituyente uno de ellos. Por tal motivo ordenó su disolución. Como respuesta a esta acción, el 1 de febrero de 1823, Antonio López de Santa Anna y José Antonio de Chavarrí promovieron el Plan de Casamata, que buscaba la restitución del Congreso y desconocía al gobierno de Iturbide. Ante la adhesión de diversos militares a este plan, el 20 de marzo de 1823, Iturbide abdicó al trono de México y se dirigió a Veracruz para embarcarse al exilio. En el extranjero, Iturbide se enteró de un supuesto intento de reconquista de las colonias españolas, por lo que regresó a México en mayo de 1824 para ofrecer sus servicios en caso de una intervención europea. Sin embargo, desconocía que el Congreso había promulgado un decreto en el que se le declaraba traidor en caso de presentarse en territorio mexicano. Bajo cualquier argumento sería considerado enemigo del Estado. Por lo anterior, y una vez que desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, inmediatamente fue capturado por el general Felipe de la Garza y fue remitido a la capital tamaulipeca. El Congreso de esa provincia lo juzgó y sentenció a muerte como traidor a la patria. Fue fusilado en Pandilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Previó su ejecución repertorio. Entre los soldados que se encontraban presentes las onzas de oro que llevaba consigo. En voz clara de Aragón los arengó, pronunciando que moría con gusto por morir entre ellos, que moría con honor y no como traidor. Aceptó que se le vendaran los ojos y, de frente al pelotón de fusilamiento, esperó la descarga que impactó en su cabeza y el pecho. Años más tarde, su nombre se inscribió con letras de oro en Cámara de Diputados, aunque tiempo después fue retirado por iniciativa del licenciado Antonio Díaz Soto y Gama. El primer Congreso Constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822 en la capilla de dicha universidad, ubicada entonces en parte del terreno que corresponde actualmente al Palacio Legislativo. Ante el renuncio San Martín, dejando a la nación en libertad para decidir su destino, la primer convocatoria al Congreso Constituyente fue realizada por el general don José de San Martín mediante el decreto número 146. El 27 de diciembre de 1822, pero por no haber terminado oportunamente sus labores la comisión encargada de elaborar el reglamento, en 1824 el Congreso dictó la ley del 3 de julio, que acordaba el nombramiento de un presidente provisional. Convoca una convención nacional y restablecía la provincia de Buenos Aires, afectada por la ley de capitalización, devolvió la autonomía a Buenos Aires y citó otro congreso en Santa Fe en 1828. ¿Qué pasó durante la Primera República Federal? La República fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824, con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La República Federal duró casi 12 años, hasta el establecimiento de la República Centralista el 23 de octubre de 1835. ¿Cómo fue que se constituyó? La Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824, planteada como un pacto entre los estados,
dividía la república en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y su congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores y diputados, y judicial. ¿Cuál fue el beneficio que obtuvieron los estados al convertirse en una república federal? Los principales beneficios que obtuvieron los estados al convertirse en una república federal fueron: el poder se descentralizó y con ello los estados obtuvieron mucho más poder. Los estados pudieron invertir y utilizar los recursos monetarios de diferentes formas y como mejor le convenía. La República Centralista es el periodo de la historia de México en el que el Estado estuvo organizado bajo un régimen político unitario. El régimen centralista fue establecido formalmente el día 13 de diciembre de 1836 con la promulgación de las 7 leyes constitucionales. Aunque ya en 1835 se había derrocado la Constitución Federal del año 1824, la República Centralista duró casi 11 años. El 22 de agosto de 1846, el presidente interino José Mariano Salas expedió el decreto que restauró la vigencia de la Constitución de 1824. El periodo centralista del Estado mexicano fue un intento del sector conservador de este país, que intentó poner fin a las disputas entre las élites regionales y entre los diversos caudillos que protagonizaban la vida política nacional. Sin embargo, como ocurrió durante la Primera República Federal y el Primer Imperio, el país siguió padeciendo de una grave inestabilidad política y levantamientos armados. La supresión del régimen federal fue detonante de la reacción a los partidarios del federalismo en Zacatecas 1835, Tabasco 1841 y 1846, y al noroeste de México, particularmente en el estado de Tamaulipas. Las respuestas más radicales a la instauración del régimen unitario fue la proclamación de la independencia de Texas 1836 y de Yucatán. Intervención francesa. Hacia 1837, electo el presidente Bustamante, amagado por las amenazas norteamericanas y francesas, la perenne bancarrota. El centralismo había incrementado la debilidad del Ejecutivo, sometido al poder conservador, al Congreso y a su Consejo de Gobierno. El presidente carecía de toda iniciativa. El pretexto de Francia para iniciar la guerra a los mexicanos ridicularizaron llamándola los pasteles. Fue una serie de reclamaciones por daños causados a un negocio de pasteles por los pronunciamientos. Los bombardeos causaron grandes pérdidas, además de que los franceses mantuvieron bloqueado Veracruz, impidiendo el comercio normal. También se impidió el cobro de impuestos de importación, tan importantes para el gobierno. Finalmente, en marzo de 1839, se firmó un tratado de paz entre México y Francia, mediante el cual nuestro país se comprometía a pagar el dinero exigido y a dar a Francia ciertas ventajas comerciales. ¿Cuáles fueron las causas? La principal causa del conflicto fue el reclamo del gobierno francés de indemnización por parte del gobierno mexicano a los comerciales franceses radicados en México que sufrieron afectaciones en sus negocios durante rebeliones. Fue la reclamación de un pastelero avecidado en Tacubaya del nombre Remontel que dio nombre al conflicto de guerra de los pasteles de forma popular. El pastelero exigía el pago de 60,000 pesos como compensación de las afectaciones de su negocio de oficiales de Antonio López de Santa Anna causaron. El fusilamiento es un ciudadano galo acusado de piratería, también tenso a la relación México-Francia. Otra de las causas del conflicto tiene que ver con el interés de los franceses de hacer sentir el peso de esa nación sobre América, especialmente en la América Latina, tratando de esta forma obtener beneficios comerciales y ventajosos para esa nación y sus ciudadanos. Con México, hacia 1827, Francia firmó un acuerdo de amistad y comercio que por nombre llevó el de Declaraciones Provisionales, que no fue ratificado.
Consecuencias. En París fueron conocidas las reclamaciones de los comerciantes franceses a través del barón de Faudis, que abandonó México para regresar el 21 de marzo de 1838 con 10 barcos de guerra franceses y un ultimátum dirigido al gobierno de Anastasio Bustamante de liquidar la deuda de 600,000 pesos que Francia consideraba justa para sus connacionales, cifra exagerada además de inflada en sus cifras monetarias a la originalmente reclamadas. El 15 de abril de 1838 vencía el ultimátum del pago de 600,000 pesos más 200,000 por gastos de guerra. El gobierno de Anastasio Bustamante se negó a negociar mientras los barcos franceses amenazaran los puertos comerciales mexicanos. Finalmente, México solo aceptó pagar los 600,000 pesos originalmente reclamados. El 17 al 20 de noviembre de 1838 se negocia el pago sin llegar a un acuerdo entre ambas naciones, estallando lo que es considerado la mayor consecuencia de la Guerra de los Pasteles, que fue el bombardeo de San Juan de Ulúa y la toma del puerto de Veracruz por los franceses, y cuya defensa estuvo a cargo de los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista. El 5 de diciembre de 1838, tropas francesas se apostaron en el citado puerto. Pérdida de Texas. El territorio que hoy es Texas permaneció prácticamente despoblado hasta el final de la época virreinal. En 1820, la corona española concedió a Moisés Austin permiso y facilidades para establecerse en el territorio con 300 familias, a cambio de que acataran todas las disposiciones reales y la religión católica. Moisés murió en 1822, su hijo Esteban Austin decidió refrendar la concesión con el nuevo gobierno mexicano. El territorio se pobló con familias norteamericanas con las condiciones de no vender las tierras y no introducir esclavos, condiciones que fueron violadas por los colonos. En 1835, Texas declaró su independencia. Santa Anna marchó rumbo a Texas con un ejército improvisado de 6,000 hombres sin el equipo adecuado para una expedición de casi 2,000 kilómetros, bajo condiciones invernales. El 6 de marzo de 1836 atacó el fuerte El Álamo, batalla en que murieron los tejanos que lo defendían. Sin embargo, poco después fueron derrotados por los tejanos, suceso denominado la historia de Estados Unidos como Remember del Álamo. Santa Anna fue hecho prisionero a cambio de su libertad. Firmó los tratados de Velasco que reconocían la independencia de Texas. Intervención de Estados Unidos. La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra de Estados Unidos-México, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del Estado mexicano de Coahuila y Texas. Véase Independencia de Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la Paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexionaron los territorios mexicanos Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy forman los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de lo llamado Wyoming. La pérdida del territorio nacional. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México vendió la mitad de su territorio a Estados Unidos. Con ese acuerdo, los actuales estados de California, Arizona, Nevada, Utah, así como parte del Colorado,
Nuevo México y Wyoming pasaron a formar parte de EU. La firma de este tratado también significó el fin de la intervención de Estados Unidos en nuestro país y el término de uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México. México fue obligado a ceder a Estados Unidos 2.400.000 kilómetros cuadrados, poco más de la mitad de su territorio, a cambio de 15 millones de pesos. Pero las tropas de ocupación no abandonaron la ciudad en esa fecha. El canje de ratificación tardó en llegar y no fue sino hasta el 12 de junio cuando los norteamericanos salieron definitivamente de la Ciudad de México. La historia de esa pérdida fue solo el punto final de una serie de problemas relacionados con el abandono de los territorios del norte de México, tras la independencia del país y los constantes conflictos políticos que sumieron a la nación en un caos. A diferencia de lo que se piensa, no fue Antonio López de Santa Anna quien firmó ese tratado, sino el entonces presidente de México, Manuel de la Peña y Peña. El presidente de la Peña no hizo público el tratado hasta la nueva reunión del Congreso mexicano. Él y el 7 de mayo de 1848, la tragedia era ya inevitable. Uno de los conflictos fue, por ejemplo, la unión de Coahuila a Texas en 1824. Aunque una década después se habían resuelto en su mayoría, quedaban pendientes los temas como la esclavitud y la instalación de aduanas. A ciudadanos estadounidenses se le había permitido instalarse en los territorios de Texas con comodidades y se les dejaba mantener esclavos, algo que no podían hacer los mexicanos. Desde entonces, miles de personas en Texas comenzaron un movimiento para que el estado se anexara a Estados Unidos. Los tratados que fueron firmados fue el Tratado de Amistad y Comercio entre México y Gran Bretaña. Se firmó en 1826. Curiosamente, la avaricia de los banqueros británicos hizo que los préstamos se adelantaran al reconocimiento. Aunque bajo condiciones muy desfavorables, el dinero permitió expulsar a los españoles quienes estaban apoderados de San Juan de Ulúa, y dio al primer gobierno la posibilidad de gozar de 3 años de tranquilidad. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era Santa Anna? Santa Anna nació en la villa de Tzalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1795. Su nombre completo fue Antonio de Padua, María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Fue hijo de criollos veracruzanos de sólida posición económica. Inició su carrera de armas en el ejército realista desde muy joven y combatió a los insurgentes hasta que en 1821 se adhirió al Plan de Iguala. Hombre carismático de gran influencia, ya que su figura dominó casi medio siglo de la vida nacional y su nombre se asoció a la gran cantidad de azonadas y revueltas que tuvieron lugar en el periodo independiente mientras México buscaba una forma de organización. Apoyó fuertemente la creación del Imperio de Iturbide y se pronunció por la República en diciembre de 1822 mediante el Plan de Veracruz. Tuvo injerencia directa en las pugnas existentes entre yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas. Combatió en guerras extranjeras, destacándose su participación en la Guerra de Texas y en la Guerra de 1847. Ocupó la presidencia en la República en 6 ocasiones, en 1833, de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, 1844 y en 1847. Su influencia en el estado de Veracruz fue notoria. Ocupó el cargo de vicegobernador de diciembre de 1827 a septiembre de 1828 y posteriormente fue elegido gobernador constitucional en funciones del 23 de marzo de 1829 al 2 de enero de 1830, con 2 pequeños intervalos.
Además de haber sido militar y político, también fue presidente de México, estando en el poder 11 veces, en los periodos del 16 de mayo al 1 de junio de 1833, del 18 de junio al 5 de julio de 1833, del 28 de octubre al 04 de diciembre de 1833, del 24 de diciembre de 1834 al 27 de enero de 1835, del 18 de marzo al 9 de julio de 1839, del 9 de octubre de 1841 al 25 de octubre de 1842, del 5 de marzo al 3 de octubre de 1843, del 4 de junio al 11 de septiembre de 1844, del 21 al 31 de marzo de 1847, del 20 de mayo al 15 de septiembre de 1847, del 20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1853. Después de la derrota frente a los norteamericanos en 1848, se exilió en Jamaica, de donde volvió en 1853 para instalar una última dictadura, la cual fue derrocada por la Revolución de Ayutla en 1854. De nuevo en el exilio, radicó en Santo Tomás sin perder de vista el desarrollo político de México. Regresó en 1864 por corto tiempo sin lograr la adhesión republicana ni el entendimiento francés. Durante unos meses vivió en Nueva York y en 1866 fue declarado traidor en la patria. En 1867 arribó a la ciudad y puerto de Veracruz sin que se le permitiera desembarcar y finalmente fue hecho prisionero por el jefe militar de Yucatán, quien ordenó el asalto de buque Virginia en el que se viajaba López de Santa Anna. Fue conducido a la ciudad de Campeche y puesto a disposición del gobierno juarista. Fue encarcelado en San Juan de Ulúa y juzgado en consejo de guerra. Se le impuso la pena del destierro por 8 años en Nassau, en las Bahamas. A la muerte de Benito Juárez en 1872, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, paisano y amigo del caudillo, le permitió volver al país en 1874. Para ese entonces no se le reconoció su grado militar y se le negó la devolución de sus bienes y sueldos confiscados. Murió pobre y olvidado en la Ciudad de México entre el 20 y 21 de junio de 1876. Gobierno de Santa Anna. El gobierno de este convirtió en una dictadura. El presidente suprimió los derechos y las libertades individuales e impuso su voluntad personal. Vendió a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, cobró impuestos sobre coches, ventanas y perros y finalmente hizo que lo llamaran Alteza Serenísima. Con todo eso, el descontento se generalizó. En 1854, un antiguo insurgente, Juan Álvarez, se levantó contra Santa Anna y proclamó el Plan de Ayutla. Este exigía que Santa Anna dejara el poder y que se convocara un nuevo congreso para que se elaborara una constitución. La revolución de Ayutla, como se llamó este movimiento, se extendió rápidamente. El dictador salió de México y desapareció del escenario político, que regresaría después de la muerte de Benito Juárez, 1872, para morir en su país 1876. Dictadura de Santa Anna. En 1826 Santa Anna se pone a las órdenes de Vicente Guerrero, al que le defienden las elecciones de 1828 ganadas por Manuel Gómez Pedraza. En el nombre del ejército y del pueblo declara nula la elección y en general Guerrero toma posesión de la presidencia el 1 de abril de 1829, una constante en todas las intervenciones de Antonio López es que, después de participar en una acción, se retira a su famosa hacienda de Manga de Clavo. Por primera vez es declarado presidente de la República en marzo de 1833, pero el argumento que ésta enfermó y deja el poder en manos de Valentín Gómez Farías. El vicepresidente de 1833-1855, Antonio López de Santa Anna, participó constantemente en la política. Intervino en muchos golpes militares, luchas internas y tropiezos económicos que vivió México, los mismos los liberales que los conservadores.
Muchas veces lo buscaron para que se hiciera cargo de la presidencia del país. Durante esos años, México perdió gran parte de su territorio y padeció la intervención norteamericana y francesa. Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en el año 1854. La razón del levantamiento de los surianos fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que, aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernaba dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. Revolución comprende tanto el conflicto armado propiamente dicho como las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Bajo la presidencia de este último fue promulgada la Constitución de 1857. El periodo concluye con la renuncia de Comonfort a la presidencia y al inicio de la Guerra de Reforma. Las inconformidades en contra de Santa Anna crecen por la venta de la Mesilla y los liberales encabezados por Juan Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal dieron a conocer el plan de Ayutla. En él se desconocía a Santa Anna como presidente, se exigía que se revisaran las acciones de que se eligiera en un presidente provisional y que se creara el Congreso Constituyente de 1857 que aprobó la Constitución. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, entre ellos Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto. Una junta nombró presidente interino al general Juan Álvarez y después a Ignacio Comonfort. También convocó a un congreso que trabajaría en una nueva constitución. El equipo de Comonfort preparó algunas leyes que promovieron cambios importantes. La Ley Juárez de 1855 quedan suprimidos los tribunales especiales, respetándose los eclesiásticos y militares, y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. La Ley Lerdo, por Miguel Lerdo de Tejada, de 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban, para que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. La Ley Iglesias, por José María Iglesias, de 1857, regulaba el cobro de derechos parroquiales. Leyes de reforma. Las leyes de reforma resolvieron la secular cuestión relativa a la desaparición del Estado-Iglesia, creando las bases históricas de la nación y del Estado moderno en México. La gran revolución de la Reforma, consagrada jurídicamente en las leyes expedidas por Juárez y sus ministros, representó la dramática lucha entre los grupos eclesiásticos y militares de estructura feudal y de espíritu aristocrático, y la nueva clase media intelectual apoyada en amplias masas populares. Fue determinada por el conflicto de intereses entre las clases tradicionales y los nuevos grupos sociales, decididos a realizar la expropiación de los bienes del clero para crear condiciones de desarrollo nacional. La Revolución de Reforma significó también manifestación del antagonismo entre la propiedad inmueble y amortizada de la Iglesia y la nueva economía dineraria, que daba origen a la incipiente burguesía nacional. Las leyes de reforma fueron la Ley Juárez, 23 de noviembre de 1855. La Ley Juárez prohibió que en los tribunales militares y en los eclesiásticos se juzgaran asuntos civiles o seculares. También se permitió la renunciabilidad del fuero eclesiástico, con los que un religioso podía, según conviniera a sus intereses, pedir ser juzgado en un tribunal secular. Ley Lerdo, 25 de junio de 1856, decretaba la venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles, con el fin de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de la misma.
Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, 12 de junio de 1859. Esta ley complementa la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de la Iglesia. Con un cambio importante, los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas. Ley del Matrimonio Civil, 23 de julio de 1859. Por medio de esta ley se estableció que el matrimonio religioso no tenía validez oficial y estableció el matrimonio como un contrato civil con el Estado, y eliminando así la intervención forzosa de los sacerdotes y el cobro del mismo por parte de las iglesias. Ley de creación de registro civil, 28 de agosto. El registro del estado civil de las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno, no de la iglesia. Se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. La Ley sobre la Libertad de Cultos, 4 de diciembre de 1860. Esta ley dio a las personas la libertad para elegir el culto de su preferencia y ejercer así un derecho natural. Impidió al Estado obligar a sus ciudadanos a practicar una religión específica y reconoció a la Iglesia como cualquier otra asociación legítimamente establecida. Constitución de 1857. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna por el Partido Liberal. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. Las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la segunda intervención francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil que aconteció en México del año 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes grupos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se le atribuye a la transformación mexicana por la transición de las estructuras políticas en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes. La reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo, los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. La guerra terminó con la derrota y definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalando su administración en Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como los de los estados. Se reunió así el primer Congreso, que trabajaría ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857. El país había sido endeudado por ambos bandos. Esta situación llevó a la suspensión del pago de la deuda extranjera, lo que, sumado a los intentos del partido derrotado de conseguir apoyo en Europa y los intereses de distintas potencias europeas, llevó a la creación de la Convención de Londres, lo que a su vez desembocó en la segunda intervención francesa.
La segunda intervención francesa en México, de igual manera, fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano encabezado por Benito Juárez anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa de 1861. Como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar tropas a México. El gobierno de ese país derogó la ley de suspensión de pagos, pero la alianza no eliminó su plan. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz en 1862 y entregaron en negociaciones con el gobierno de México. Los dirigentes de los mismos británicas y españolas decidieron volver, pero los franceses anunciaron que ocuparían México. Tras sufrir un revés en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses continuaron la expedición que los llevó a ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. El gobierno de la República comenzó desde entonces un peregrinar por varios puntos del país, mientras los franceses seguían ocupando la capital. Las tropas francesas comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866 ante la inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y la derrota de los confederados en la Guerra de Secesión estadounidense de 1865, que respaldaron en todo momento a Napoleón III. Años antes, algunos conservadores mexicanos radicados en Europa habían iniciado un cabildeo para buscar apoyo a la instalación de un régimen monárquico en México por segunda ocasión. El Segundo Imperio Mexicano fue el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. El 19 de junio de 1867, el archiduque Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, al lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía, lo que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano. Este hecho derivó del conflicto entre imperialistas y republicanos, después de que Maximiliano se enemistara con los conservadores en México y de Napoleón III retirara sus tropas del territorio del país. A pesar de que el emperador austríaco pudo abandonar el país, tomó la decisión de quedarse y se dirigió a Querétaro con sus hombres leales para resguardarse de las tropas liberales, que lo siguieron y citaron por 2 meses. El general Mariano Escobedo, comandante del Ejército del Norte durante el sitio de la plaza, tomó por sorpresa el fuerte de la Cruz, último reducto conservador, y persiguió al emperador Maximiliano y sus generales hasta el Cerro de las Campanas, en donde logró su rendición. Maximiliano y sus generales fueron hechos prisioneros y sometidos a un consejo de guerra, efectuado en el Gran Teatro de Iturbide, donde fueron sentenciados a la pena de muerte por la ley del 25 de enero de 1862, acción realizada el 19 de junio de 1867. Su fusilamiento provocó controversias en el ámbito nacional e internacional. Muchas personas pidieron el indulto para los acusados, sin embargo, no tuvieron peso a favor durante el juicio, ya que la ejecución se convirtió en un acto simbólico a nivel mundial sobre el respeto a la soberanía y la afirmación del nacionalismo mexicano. La relevancia histórica de este acontecimiento es la culminación del Segundo Imperio Mexicano y el restablecimiento de la República después de 5 años de ocupación francesa en territorio mexicano, logrando la restauración de la soberanía nacional y el triunfo mexicano frente a las tropas imperialistas, así como poner fin a la lucha interna causada por las discrepancias para establecer en el país un sistema definitivo. La Segunda República Federal es el nombre con el que se le conoce al segundo intento federalista en la historia de México, oficialmente llamada Estados Unidos Mexicanos. La República Federal fue restaurada el 22 de agosto de 1846, cuando el presidente interino José Mariano Salas expidió el decreto que restauraba la Constitución de 1824. En este periodo, la República atravesó nuevamente un lapso caótico, marcado por una grave inestabilidad política que provocó varios conflictos internos como la Guerra de Reforma,
Otros hechos históricos relevantes durante este periodo fueron las dictaduras de Santa Anna, la venta de Mesilla y la promulgación de la Constitución de 1857. Durante este periodo hubo dos conflictos internacionales: la conclusión de la invasión estadounidense, donde México se vio forzado a perder más de la mitad de su territorio a favor de los Estados Unidos, y la invasión de Francia. La República Federal duró casi 17 años, fue gobernada por 14 presidentes, de los cuales solo Jorge Joaquín de Herrera concluyó su mandato constitucional. La República fue disuelta el 10 de julio de 1863 con el decreto de cambio de modelo de gobierno a una monarquía hereditaria, lo cual dio inicio al Segundo Imperio Mexicano, gobernado por Maximiliano. Junto con el Imperio Mexicano, la Primera República Federal y la República Centralista, este periodo forma parte del llamado México Independiente, una etapa en la que México padeció gran inestabilidad política, en el que se definió el régimen político que debía adoptar el nuevo Estado. Durante el gobierno de Lerdo de Tejada se incorporaron a la Constitución las leyes expedidas antes después de 1857, que habían quedado fuera del ordenamiento general, además de consagrar la Constitución las leyes anticlericales que el mismo apoyo buscando restarle poder a la Iglesia Católica. Esas medidas del presidente dieron origen a un nuevo movimiento en su contra, incitado por el clero, que estalló en Michoacán y Jalisco en 1875. Los rebeldes a favor de la religión pedían la renuncia de Lerdo de Tejada, desconocían la Constitución de 1857, proponían un presidente interino que convocaría luego un congreso para restablecer la religión católica como la oficial, y pretendían arreglar un concordato con el Vaticano. La República Restaurada es un periodo que comprende desde 1867, año en que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, cuando una nueva revolución armada puso fin al último gobierno de la Restauración. Durante los 9 años se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, con características muy similares. Ambos presidentes eran civiles y, lo más importante, los dos hicieron lo posible por reconstruir el país, o mejor dicho, por empezar a construir un México moderno y poner en práctica las ideas surgidas con la Revolución de Ayutla, y que se fundamentaron en los proyectos de los políticos de la generación de Juárez y se plasmaron en las leyes que elaboraron. Benito Juárez entró a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Los capitalinos lo recibieron con arcos triunfales, flores y música. Al retomar el poder, Juárez había sido desplazado por las fuerzas conservadoras y francesas que apoyaban el establecimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos y a reorganizar los proyectos del programa liberal. A las circunstancias le habían impedido llevar a la práctica y, de manera muy importante, dar vigencia a la Constitución de 1857. El Plan de Noria fue un movimiento organizado por el general Porfirio Díaz, que se manifestó opuesto a la reelección de Benito Juárez. Se organizó en 1871, dando lugar a un levantamiento armado, que se conoció también como Revolución de la Noria. El plan fue expuesto en la hacienda de la Noria, propiedad de Díaz. Benito Juárez había sobrellevado con gran habilidad un periodo de intensos conflictos en la historia mexicana, como la Guerra de los 3 Años y la imposición del Segundo Imperio Mexicano. Destacó como jurista y docente, por lo que gozó de gran aprecio entre la población, pasando a la posteridad con el apelativo del Benemérito de las Américas. Ejerció 2 periodos presidenciales, en principio pegado a la ley, aunque no exento de conflictos, por ejemplo contra la Iglesia y los militares, debido a la reducción de privilegios que implantó. A pesar de estar contemplado en la Constitución que el presidente de México no podía reelegirse, Benito Juárez se postula para un 3er periodo. Esto genera malestar en diferentes sectores políticos. Su principal crítico era Porfirio Díaz, que también tenía aspiraciones presidenciales contra toda crítica. Juárez se postula, lo que provoca un alzamiento militar que es rápidamente sofocado. El 7 de octubre es reelecto para un 3er periodo presidencial. El plan proponía esencialmente la destitución de Benito Juárez, con el argumento de que su reelección violaba el espíritu y la letra de la Constitución de 1857. A raíz del pronunciamiento de Díaz, otros militares fueron sublevándose en otras partes del país, hechos eco del descontento que le producía lo que consideraban un afán de Benito Juárez
para mantenerse en el poder de por vida. El plan de la Noria contó también con el apoyo de Sebastián Lerdo de Tejada, a la sazón presidente de la Suprema Corte de Justicia y reciente contendor electoral tanto de Juárez como de Díaz. El gobierno de Juárez no dudó en enfrentar las sublevaciones. El titular del Ministerio de Guerra, Ignacio Mejía, desplegó con éxito varios frentes que contuvieron a los sublevados. Algunos levantamientos resistieron más que otros, como el de Vicente Jiménez en Guerrero. El plan de Tuxtepec fue una declaración que buscaba destituir al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, anunciado el 10 de enero de 1876 y elaborado por Porfirio Díaz. En el municipio de Villa de Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca, el documento en su versión reformada consta de 12 artículos, entre los que destacan las ideas siguientes: mantener las leyes supremas y la constitución del país, la constitución de 1857, la iniciativa de ley de no reelección para las figuras del presidente de la República y gobernadores estatales, el desconocimiento de Sebastián Lerdo de Tejada, elección de los representantes de los supremos poderes de la Unión, el reconocimiento a Porfirio Díaz como general en jefe, así como de todos los jefes y oficiales del ejército que sacuden el plan, y la pena de muerte a quien realice tratos con el bando enemigo. Entre líneas podía reconocerse el fando hacia Sebastián Lerdo de Tejada por las decisiones políticas y económicas que hasta entonces había tomado. Tal es el caso de la agregación de Tetepic del estado de Jalisco, el haber entregado el país a los ingleses tras la concesión del proyecto del ferrocarril de Veracruz, además de reconocer la enorme deuda contraída con dicha nación. Una vez proclamado el plan, iniciaron los alzamientos militares en diversos regimientos y guarniciones a lo largo y ancho del país, derrocando gobiernos y tomando pueblos y ciudades. En noviembre de 1876 se da la victoria definitiva en Tecoac por parte del Ejército Regenerador, nombre con el que se conoció a las tropas que se alzaron en armas contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien se vio obligado a salir de México, muriendo en el exilio. Finalmente, Porfirio Díaz entra victorioso a la capital del país el 24 de noviembre de 1876, llegando un par de días después al resto de las fuerzas del ejército y dando inicio con una de las etapas más importantes para la historia de México, el Porfiriato. José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, más conocido como Porfirio Díaz, nació en Oaxaca, en las antes provincias de la Antequera, la noche del 15 de septiembre de 1830, y fue bautizado por su padrino José Agustín Domínguez ese mismo día. Era el sexto de 7 hijos, concebidos en el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Morí Cortés, quienes se casaron en 1808, cuando el padre de Díaz manejaba los negocios de una empresa de minas y metales de 5 señores, San José y El Socorro, en el distrito de Ixtlán. Poco tiempo después, José Faustino se enroló en el ejército insurgente de Vicente Guerrero, donde fungió como veterinario y tras un tiempo fue nombrado coronel. Sin más que decir, muchas gracias por haber visto este documental sobre la historia de la independencia hasta el segundo plan de Tuxtepec. Esto ha sido todo. Muchas gracias.